Nos vamos a ir al bloque internacional, en este caso, sobre un tema que quiero comentar que tiene que ver con Rusia y Ucrania en este caso. Y nos vamos a ir por partes un poco pensando y atravesando la semana respecto de ese conflicto. ¿Por qué? Porque cuando iniciaba la semana, lo que estaba sucediendo era una reunión entre Estados Unidos y Ucrania, una reunión que se hacía en Arabia Saudita. Ustedes saben que ya previamente Estados Unidos se había reunido con Rusia, con las delegaciones de Rusia, y en este caso se hacía una reunión con una delegación de Ucrania, repito, en Arabia Saudita. El documento que sale de esa reunión y las declaraciones que se emiten posterior a esta reunión, en todo el contexto que venimos atravesando respecto de la reunión que habían tenido previamente hace varios días atrás, Trump y Zelensky, que no había salido bien, que no se confirmó esta negociación, entre comillas, que planteaba Donald Trump respecto de un acuerdo por los minerales de Ucrania, las tierras de Ucrania y parte de sus recursos. Después de eso, una carta del ucraniano Volodymyr Zelensky a Trump, planteándole, bueno, de nuevo una posibilidad de diálogo, y finalmente la reunión de entonces estas dos delegaciones. ¿Qué se emite? Sale un documento de esta reunión y lo que se planteaba sobre el inicio de la semana, repito, es que Ucrania aceptaba una propuesta de alto al fuego, una suerte de tregua, por 30 días en esta propuesta que había planteado Estados Unidos. Donald Trump sale de esa reunión y brinda declaraciones después de la salida entonces de esa reunión. Confirmaba esto que se planteaba en el documento y que se planteaba a la prensa, y decía entonces lo siguiente. Vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos. Pero lo más importante, y lo dije, es que Ucrania debe tener un alto el fuego. Ucrania debe tener un alto el fuego. Hace poco que lo acordamos. Ahora tenemos que ir a Rusia y, con suerte, el presidente Putin también aceptará eso. Y podremos poner en marcha este espectáculo. Podemos detener esta horrible guerra en la que hay 2.000, 3.000 soldados por semana. Cada semana, a veces 2.000, 3.000, 4.000. Recibo los informes y no son soldados estadounidenses. Son ucranianos y rusos, pero hay gente que muere fuera de eso. Hay gente que muere en las ciudades a medida que estallan cosas por todas partes, y queremos terminar con esa guerra. Así que creo que hay una gran diferencia entre la última visita que vieron en la oficina oval y esta. Así que es un alto el fuego total. Ucrania lo aceptó y, con suerte, Rusia también lo aceptará. Nos reuniremos con ellos hoy y mañana y, con suerte, podremos llevar a cabo un acuerdo. Pero creo que el alto el fuego es muy importante. Si podemos lograr que Rusia lo haga, será fantástico. Si no podemos, seguiremos adelante y habrá gente muerta. Mucha gente. Repito, esto pasaba al inicio de la última semana. Mientras tanto, hay un elemento bien importante a tener en cuenta, fundamental para entender cómo se paran en la mesa de negociación los distintos actores, que es el terreno militar. ¿Qué pasó esta semana casi en simultáneo a esto que ustedes están escuchando? Bueno, que hay una provincia rusa que se llama Kursk, en la cual había avanzado Ucrania. El año pasado había sido esto. ¿Y qué pasa con Rusia esta semana? Bueno, lo que hacen es que después de esa incursión en agosto del 2024, las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus aliados, por supuesto, habían ingresado en esa provincia y la habían tomado. Lo que pasó fue la liberación de esa provincia. Es decir, las tropas rusas liberaron ese territorio que estaba ocupado por las Fuerzas Armadas ucranianas desde agosto, y la liberaron en casi su plenitud de territorio, de extensión. Informaba Rusia oficialmente a mediados de la semana que ya habían liberado 1.100 kilómetros cuadrados de esta zona fronteriza de Kursk, que por supuesto está en la frontera, y que lo que equivalía a más del 86% del territorio que estaba ocupado en ese momento por, bueno, su enemigo. En agosto, incluso, cuando había sido esta
incursión y esta ocupación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, lo que había dicho era que Rusia prometía una digna respuesta a esta provocación de Kiev. Entonces, decía, fue liberado esta semana, avanza Rusia sobre su propio territorio, pero donde estaban las fuerzas ucranianas, en un 86%. Bueno, y lo que detalla en este caso el jefe del Estado Mayor, general de las Fuerzas Armadas y primer viceministro de Defensa ruso, Valery Gerasimov, justamente es esto mismo. Y fíjense que más allá de la operación militar que se destacaba y que se planteaba, y había esta semana algunos planteos respecto de que la eliminación de la ayuda militar y de inteligencia a Estados Unidos podría haber dejado a una Ucrania ciega, obviamente, como una de las hipótesis, aunque en muy corto plazo, pero era una de las hipótesis que se manejaba sobre lo que permitió a las Fuerzas Armadas de Rusia avanzar sobre esta provincia, sobre vía túneles del gasoducto que pasaba gas ruso a partes de Europa, por una parte territorio de Ucrania, que gasoducto o paso de gas que Ucrania había frenado desde el 1 de enero, y por allí ingresan las tropas rusas. Más allá de lo que se habló de la operación militar y lo que efectivamente había afectado entonces que Estados Unidos le quitara apoyo militar y de inteligencia a Ucrania, lo que pasaba en términos políticos era efectivamente este avance se presentaba nada más y nada menos que Vladimir Putin en este territorio. Es decir, Rusia avanza sobre este territorio y se presenta Vladimir Putin allí y se reúne con esta persona que les digo, Gerasimov, de las Fuerzas Armadas. Se lo ve a un Putin de fajina visitando esa zona, saludándose con los generales y brinda también desde allí un discurso con alguna información. Vamos a esa parte de Vladimir Putin hablando de Kursk. Nuestra tarea en un futuro próximo, en el menor tiempo posible, es derrotar definitivamente al enemigo en la provincia de Kursk y, luchando aquí, liberar completamente el territorio de la provincia de Kursk. Lo traemos por su relevancia. ¿Y por qué digo esto? Porque en el medio de los diálogos del cambio de rumbo en Casablanca, que ahora pretende resolver este tema, porque claramente quiere dejar de financiar esto, y además porque eventualmente la moneda de cambio con Ucrania le sería muy beneficioso, claro, a Estados Unidos, en una discusión que también hay con los países de la Unión Europea y la OTAN, que han quedado no invitados a esta mesa de negociación y están viendo cómo se rearman. Claro, ¿qué pasaba? Kursk era para Ucrania y sus aliados una moneda de cambio sobre estas posibles negociaciones con Rusia, una moneda de cambio fundamental que tenía hasta esta semana Ucrania. Incluso esta persona de las Fuerzas Armadas rusas que les digo, Gerasimov, lo que decía es, el mando ucraniano, lo decía así abiertamente, el mando ucraniano pretendía aprovechar esta incursión para detener el avance de las tropas rusas y que se retiraran parte de ellas de la zona del Donbass, la zona en conflicto hace 3 años justamente. Bueno, él lo que evaluaba es los planes del enemigo fracasaron, perdieron esta moneda de cambio. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, se esperaba cuál era la respuesta del Kremlin, cuál era la respuesta de Rusia. Después de eso hubo un ataque de drones de Ucrania o de la OTAN a Rusia, bien fuerte también. Y en la parte política, lo que se planteaba era, bueno, ¿qué va a responder el Kremlin sobre este proyecto de Estados Unidos de alto al fuego por 30 días y que Ucrania había aceptado? Bueno, el Kremlin rápidamente salió a hablar. Después lo hizo la figura de Vladimir Putin, que de alguna manera confirma lo que rápidamente había salido a decir el Kremlin, que era, es decir, Rusia oficialmente. Lo que decían es una tregua temporal de 30 días, ¿qué nos da? Esto lo dijo un asesor muy cercano de Putin, lo dijo el jueves Uyakov. ¿Qué nos da una tregua temporal de 30 días? No nos da nada. Un posible alto al fuego temporal no favorece a Rusia, decía Rusia. Da a los ucranianos la oportunidad de rearmarse. Esto afirmaba la prensa. Después de eso habló Vladimir Putin
y dijo esto que ustedes van a escuchar. Y estamos a favor, pero hay matices. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué vamos a hacer con estas zonas en la región de Kursk? Si cesamos las hostilidades durante 30 días, ¿qué significa eso? ¿Que todos los que están allí se irán sin luchar? ¿Debemos dejarles salir de allí después de que hayan cometido masivamente crímenes contra civiles? ¿O los líderes ucranianos les darán la orden de deponer las armas y rendirse como prisioneros de guerra? ¿Cómo va a suceder eso? No está claro. ¿Y cómo se resolverán otras cuestiones a lo largo de toda la línea de contacto? Esto es casi 2.000 kilómetros, y allí, como saben, las tropas rusas están avanzando en casi todas las zonas de contacto. Allí también se están creando las condiciones para que bloqueemos unidades enteras bastante grandes. Entonces, ¿cómo se utilizarán estos 30 días? Bien, allí Vladimir Putin entonces dice, ojo, porque una tregua lo que da es la posibilidad de rearmarse Ucrania. Nosotros no queremos eso, queremos la paz, pero una paz duradera. Y expone estos matices que ustedes escuchaban recién de un posible acuerdo de paz, en este caso con Ucrania, exigiendo entonces este planteo que es el que está haciendo Rusia. Hasta aquí un resumen de lo acontecido en esta materia la semana que pasó.